Nosotros somos el equipo número 1, el cual nos corresponde explicarles acerca del elemento del muestreo, esperando que la información les sirva para fortalecer y obtener nuevos conocimientos. Nuestro equipo está conformado por nuestra compañera Emma Saraí, José Daniel, Rosa María, Rosibel Melissa, Darlene Giselle, Arnulfo Leonel y mi persona. Para continuar, les explicaré en qué se basa la introducción de nuestro trabajo. Este principalmente está basado en el funcionamiento de los elementos del muestreo, énfasis en una de las unidades individuales que se eligen en la población, con el fin de explicarles de una forma detallada el propósito de dicho, ya que el muestreo es una técnica clave en base de las estadísticas, permitiéndonos obtener una instante amplia y detallada sin la necesidad de venir a estudiar cada uno de los elementos de forma individual. A ver cómo pueden variar los distintos métodos de dicho tema, especificando su estudio y llevando las técnicas de muestreo aleatorio. Seguidamente, se encuentran nuestros objetivos. Como objetivo estaremos en analizar cada uno de los elementos de dicho tema, ya que los cuales ayudarán como determinarán, la proporción del objeto de estudio. En objetivos específicos colocamos 3. El número en enfocarnos en estudiar para qué se viene a utilizar los diversos tipos de muestreo. Cabe destacar que la información que va enseguida está detallada de forma bien definida y explicada cada uno de los mencionados. Especificar el estudio de los tipos de muestreo en nuestro día a día. Número 3, reconocer, establecer y explicar que pueden llegar a adaptarse en nuestro periodo peribalístico. Buenas noches, ingenieros y compañeros. Les voy a hablar con respecto al muestreo. Es una técnica esencial con la investigación científica y social que permite la obtención de información sobre una población sin necesidad de examinar a cada uno de sus elementos. Los elementos del muestreo son población, muestra, parámetros, estimadores, errores, niveles de confianza, fracción de muestreo y el marco muestral. Una población es un conjunto de elementos. Esto puede ser un sujeto, objeto o entidad abstracta. Cuando hablamos de muestra, es un subconjunto, de elementos de una población. Y cuando hablamos de parámetros, es un valor numérico que describe una característica de una población. Con respecto a los estimadores, estadísticos, es un valor numérico que describe una característica de una muestra. Y los valores aleatorios de una variable aleatoria es una variable que toma un cierto número de valores con una probabilidad asociada a cada valor. A continuación, mis compañeros les van a detallar de forma más amplia cada uno de estos temas. Bueno, buenas noches, ingenieros, y contándoles un concepto sobre algunos elementos de muestreo. En primer lugar, tenemos lo que es la población o el universo. Este se podría ver como un conjunto de mediciones, los cuales pueden ser finitos o infinitos, y estos también pueden ser reales o virtuales. También tenemos lo que es este puede ser ya una persona, una familia, una empresa, una zona o un objeto, y pues del elementos estadísticas, las cuales se clasifican en 2 y son los cualitativos atributos y las cuantitativas.
Las cualitativas son expresadas mediante palabras y pues estas se pueden cuantificar mediante un conteo o un muestreo. Y las cuantitativas o variables en forma numérica, y estas pueden ser medidas ya sea en variables continuas o contadas, que son variables discretas. Buenas noches, ingenieros y compañeros. A continuación les voy a detallar lo que es el marco muestral fundamental en la metodología de investigación y muestreo. Se refiere a una lista de conjuntos actualizados de muestreo. Se refiere también que tiene componentes a una población que va a ser objeto de estudio o investigación. También puede presentar puede presentarse de formas diferentes, no solo como una lista, sino también y entre muchas ubicaciones físicas o unidades de selección de manera clara y ordenada. Dentro del muestreo aleatorio también es un método de selección de una muestra de un subconjunto de la población total, que se basa en y ciertas reglas predeterminadas. También hay algunas aclaraciones, la economía, la rápida y la generalización. Así los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, continuando con nuestro tema de investigación. Les vamos a explicar lo que son los tipos de muestreos. Entre ellos tenemos lo que es el muestreo por conglomerados. Este se da cuando la unidad de muestreo se encuentra en grupos o conglomerados. Este tipo de muestreo analiza una población particular que se compone de múltiples elementos. Por ejemplo de ello tenemos lo que es la ciudad, la familia, la escuela e industria. El número 2, muestreo por área. Este se aplica cuando no se dispone de un marco de referencia completo. Un ejemplo muy habitual es el estudio de la cifra de consumidores repartidores en un país concreto. Otro sería un estudio de un ministerio de salud cualquiera sobre la eficiencia en un país. Número 3, muestreo por fases. El muestreo por fases es que se extrae de la población que sea lo suficientemente grande. Durante este periodo de muestreo, grandes grupos de la población seleccionada se dividen en subgrupos. Esto para simplificar la recolección de datos primarios. Y número 4, el muestreo sistemático es la selección de las unidades, se hace a intervalos regulares. En este muestreo se realiza un listado de toda la población. A cada uno se le asigna un número, partiendo del número 1. Se escoge un número al azar y a partir de siguientes con un intervalo frecuente, por ejemplo, cada 15, es decir, 15, 30, 45, 60. Compañera, me ayuda con la siguiente diapositiva. Las muestreo aleatorio implican consideraciones importantes. Se debe seguir un diseño estadístico específico. Tenemos que el muestreo puede ser un aleatorio simple, estratificado, etc. Es mejor es aquel que proporciona la precisión necesaria. Número 2, la selección de los elementos al azar. Dar la información por cualquiera de los métodos, ya sea entrevista, observación directa, correo, teléfono, etc. Número 3, parámetro poblacional. Parámetro poblacional son las medidas descriptivas numéricas, características de las unidades de la población o valores estadísticos de la población. Número 4, estimador puntual, medidas descriptivas numéricas aplicadas a las características de las unidades de la muestra. Y número 5, estimador.
por una regla que nos indica cómo calcular dos puntos o valores a través de una muestra. La estimación por intervalos es la estimación del parámetro especificación de un intervalo de valores determinada por un límite inferior y otro superior. Límite de llamar, dentro del cual estará comprendida el valor verdadero o el parámetro poblacional. Los dejo con la siguiente compañera. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Pues dentro del muestreo aleatorio tenemos algunos como el muestreo a juicio intencional u opinático, muestreo por conveniencia, muestreo voluntario, encuestas descriptivas y analíticas. El muestreo a juicio intencional u opinático es donde se seleccionan a juicio o en opinión del investigador. El muestreo por conveniencia es donde es elementos que están al alcance del investigador. El muestreo voluntario es donde el informante voluntariamente suministra ser seleccionado. El muestreo por cuota es un número de entrevistas, encuestas, condiciones que le fijan al encuestador para que a su vez seleccione los elementos en la forma que considere oportuno. Y las analíticas, estas se especifican en la obtención de alguna información correspondiente a una población. Como que tienen es analizar ciertas hipótesis supuestas acerca de la población. Siguiente. Muy buenas noches. Yo les voy a leer las conclusiones que obtuvimos mediante nuestra investigación del proyecto. Uno, tenemos que el muestreo fue una técnica esencial en la investigación, ya que permitió obtener información confiable de una población, estudiar cada uno de sus elementos. La elección de método de muestreo adecuado y el tamaño de muestra correcto resultaron determinantes para garantizar la validez y la generalización de los resultados obtenidos. Elementos de muestreo y su aplicación en diferentes conceptos esenciales para llevar a cabo investigaciones rigurosas y representativas. Como número 2, tenemos que en base a lo presentado, la autorización de elementos de muestreo ayuda a minimizar el sesgo y aumenta la generalización de los resultados. Como número 3 tenemos los elementos de muestreo pueden ser útiles en ciertos escenarios, pero es importante tener en cuenta el sesgo de potencial al interpretar los resultados. Como número 4, las estimaciones basadas en el muestreo refleja que directamente se encuentran englobadas y relacionadas con el tamaño, teniendo un volumen más grande a producir estimaciones más confiables. Esto ha sido por nuestra parte y aquí concluimos nuestra investigación.